Muy buen día, señora ministra, señores ministros, señora secretaria, ciudadanos que siguen esta transmisión. Damos inicio a la sesión ordinaria de la Corte Suprema de Justicia de la República del Paraguay del día de hoy, miércoles 17 de noviembre del 2021, con el siguiente orden del día. En primer lugar, tenemos informe de presidencia. En ese sentido, en primer lugar, quiero agradecer a todas las instituciones que prestaron su apoyo para la realización del concurso de oposición y méritos para escribanos públicos de la República del Paraguay. En primer lugar, a la ministra de la Secretaría Nacional de Deporte, la señora Fátima Morales de Agüero, que nos prestó sus hermosas instalaciones muy cómodas que sirvieron para tomar los exámenes respectivos en un lugar realmente acogedor y cómodo. Al decano de la Universidad Nacional de Asunción, profesor doctor José Raúl Torres Kimser, al comandante de la Policía, comisario general Luis Arias Navarro, al intendente de la Municipalidad de Asunción, Oscar Rodríguez Quiñones, al ministro de Salud Pública y Bienestar Social, señor Julio Borba Vargas, así también a todos los magistrados, docentes, directores y funcionarios y personal de limpieza que permitieron la realización de este exitoso evento. No podemos dejar de mencionar a los ministros Eugenio Jiménez Rolón, al ministro Martínez Simón, al profesor doctor González Alfonso, la doctora Lourdes González, Julia Cardoso, que nos ayudaron, y obviamente a nuestra señora secretaria Jimena Martínez, quien y aprobación del acta de la sesión anterior que queda a consideración del Pleno. Ministro Martínez Simón. Presidente, me reportan que no tenemos audio. ¿Cómo se queda, por favor? ¿Podemos hacer la verificación, por favor? Ahí, a ver. Ok. Perfecto, entonces con esta verificación continuamos con el orden del día y es la aprobación del acta de la sesión anterior. Ministro Garay, por favor. Le agradezco. Concerniente al acta número 40 que hace a la sesión ordinaria del martes 9 de noviembre, en el encabezado figuro ausente. Sí. El señor presidente ha tomado estado público. He asistido muy honradamente a los actos de posesiones de cargos de los intendentes municipales y de las juntas municipales que resultaron vencedores en las últimas elecciones en las ciudades del departamento de Boquerón. Ese fue el motivo por el cual las invitaciones eran oficiales y entonces, correspondiendo a esas distinciones, he asistido.
En lo que concierne al acta número 41 de la sesión extraordinaria, con ruego a vuestra excelencia, que sé que fue cumplido, explicando al distinguido ministro Víctor Ríos que no estaba presente por encontrarme a más de 500 kilómetros de aquí, ¿verdad? Entonces, que esas dos situaciones se consignen en el acta, salvo mejor parecer del Pleno, ¿verdad? La que más sensible es el acta de bienvenida, o sea, de recepción oficial y bienvenida al nuevo compañero, ¿verdad? Por una cuestión de respeto, de educación y de consideración a su persona, que no se asuma como que yo no vine por desordenado. Y sé que el señor presidente, a quien había rogado esa atención, verá, sé que lo ha cumplido. Así que eso es lo que me refiero a esto. Perfecto, Gracias, ministro. Muchas gracias. Vamos con la aclaración respectiva. Entonces, tenemos por aprobado el acta. Pasamos al tercer punto del orden del día. Informe, señores ministros, sobre temas de relevancia. Ministro Antonio Fretes, si tiene uso de la palabra. Gracias, presidente. Nosotros tenemos respecto a los registros públicos algunos puntos que debemos informar y en tratándose de la parte informática, me gustaría, presidente, a través de la presidencia, escuchar un poco al doctor Alberto. Yo creo que él tiene un informe más completo de lo que yo tengo respecto a los registros públicos, de lo que se hizo y lo que pretendemos hacer, presidente. Por mí, solamente eso, presidente. Gracias. Gracias, ministro Antonio Fretes. No sé si el doctor... Gracias, presidente. Gracias, señor ministro Antonio Fretes. Sí, son en realidad dos puntos que estuvimos trabajando en estos días con el doctor Fretes y con los técnicos, tanto del registro como de recursos humanos y del ámbito informático. Y son dos proyectos que estamos queriendo implementar. Gracias. Son dos proyectos que estamos queriendo implementar para la mejora sustancial y de fondo de lo que está sucediendo en los registros públicos, que como es de público conocimiento, están poniéndose al día en muchos de los trabajos. El primero de los proyectos ya fue remitido a los ministros el día de ayer. Es una acordada que establece lo que dimos en llamar el doble turno en el registro. De modo tal a que el registro abra sus puertas de 7 de la mañana a 7 de la tarde. El primer turno va a ser de 7 a 1 y el segundo turno de 1 a 7. De 7 a 13 y de 13 a 19. En ese sentido, se establece en el proyecto de acordada que remitimos que van a ser sometidos a este doble turno los registros inmobiliarios, en las secciones inmobiliarias donde se detectó días pasados o semanas pasadas algún retraso en algunos de esos registros, además de obviamente potenciar todo aquello vinculado a la mesa de salida, a la mesa de entrada que se va a abrir según proyecto hasta las 17 horas, de modo tal a tener básicamente dos registros, por eso le llamamos doble turno. Obviamente la mesa de entrada y la prioridad registral va a ser una sola, porque vamos a tener siempre, independientemente del turno, el cargo o la registración de entrada, con lo cual se van a mantener los derechos de los solicitantes. Y la idea es que tengamos realmente trabajando en estas secciones, no durante un solo turno, sino durante dos turnos, establecer, en esa acordada lo decimos, un plan piloto por 6 meses, arrancando, según nos recomendó la directora general, el primer día hábil del mes de febrero del año que viene. Durante todo ese tiempo de hoy, en caso de que la Corte apruebe, hasta el último día antes de la implementación, vamos a estar trabajando en la captación de funcionarios sin realizar nombramientos nuevos, esto es bueno decirlo. La captación de funcionarios de áreas administrativas o de áreas jurisdiccionales que no signifiquen la afectación a los servicios normales, de modo tal a trasladar ese grupo humano a que atienda el
el turno tarde, básicamente. Con esto creemos que vamos a dar una respuesta de fondo al trabajo del registro, que vimos que realmente tiene un aluvión de presentaciones debido seguramente al mayor movimiento económico que está registrando, y vamos a dar una respuesta efectiva, también tomando en consideración que muchos registros del mundo trabajan en doble turno, incluso algunos en triple turno, atienden 24 horas. Me estaba comentando la directora del registro de Panamá, lo hace así. Y bueno, vamos a dar un primer paso para este doble turno y establezcamos, si es que el Pleno lo aprueba, este plan piloto por 6 meses que va a empezar el primer día hábil del mes de febrero del año que viene, sin creación de cargos, repito, y podamos de esta forma afrontar este desafío que es importante. El segundo proyecto es una idea ya a mediano plazo, de modo tal hacer una implementación electrónica con nuestros funcionarios del área técnica, de modo tal a que el interesado pueda hacer el seguimiento integral del movimiento de su documento, tal cual sucede, hagamos el símil, cuando uno compra por alguna plataforma electrónica en otro país y le puede hacer el seguimiento a su paquete desde que hace el pedido hasta que llega a Asunción. Esa es un poco la idea que el ministro encargado, el doctor Antonio Fretes, había impartido ya hace unos días y se estuvo trabajando en esa idea a nivel de la Dirección de Tecnología. Y la última idea también es el desarrollo de una herramienta que permita otorgar los certificados de condiciones de dominio en forma electrónica. Con lo cual, una vez que esté el producto, obviamente lo vamos a presentar a la Corte para su aprobación. Con lo cual, según nos refirió la directora general, más o menos unos 23.000 documentos van a dejar de tramitarse en formato papel y van a poder ser tramitados en forma electrónica. Creo que con estos 3 pasos que solicitamos respetuosamente al Pleno que los apruebe, vamos a estar entrando ya en soluciones de fondo con respecto al registro. Tomamos una decisión hace pocas plenarias atrás, de modo tal a salvar un paso coyuntural, pero entendemos que esto requiere también para el buen mantenimiento del servicio soluciones de fondo y entendemos que estas 3, la acordada del doble turno, el seguimiento electrónico y la posibilidad de hacer los certificados de condiciones de dominio en línea, van a contribuir ya a esa solución de fondo para que la mecánica de trabajo del registro sea la esperada por la ciudadanía y cumplamos en todos los casos los plazos legales para el otorgamiento de los documentos. Hoy día el registro está estable, las fotos que nos remiten todos los días desde la Dirección General nos indican una presencia moderada de gente, la mesa de salida está abarrotada de expedientes y documentos que están siendo devueltos a los solicitantes y según los reportes que nos envían, ni siquiera todos los días, cada rato, varias veces al día, las secciones están trabajando con normalidad. Pero necesitamos potenciar esto. Por eso la propuesta de estas 3 iniciativas, presidente. Muchas gracias. Gracias, ministro. Sobre el punto, ministro Jiménez. Muchas gracias, presidente. Un saludo a los colegas, a la doctora Carolina, a la señora Jimena Martínez y a la ciudadanía que nos sigue. Realmente sabíamos que el ministro Antonio Fretes y el ministro Martínez Simón estaban trabajando en esta implementación que todos estábamos esperando casi con ansiedad y por tanto enorme es mi satisfacción al escuchar que ya está concluido este tema, de manera que mi propuesta es que no esperemos ni un minuto más para aprobar esa acordada, porque se tiene previsto siempre un plazo para poder implementarla. Y esto cuanto menos implica la necesidad de capacitar al personal, de manera que si está previsto que aprobándola ahora pueda ponerse en vigencia el primer día hábil del siguiente mes de febrero, creo que debemos aprobar ya para que ese plazo no resulte ampliado por ningún motivo. De más está decir que felicito el trabajo realizado por los nombrados ministros en coordinación, por supuesto, con la Directora General de Registros Públicos.
Además, creo que en su momento debemos tratar la cuestión de la resolución del contrato que se había firmado con el consorcio que fue adjudicado en la licitación que fue llevada a cabo en el año 2019, incluso con participación de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. De modo que, reitero, celebro que ya esté concluido este gran trabajo que realizaron el ministro Fretes y el ministro Martínez Simón, y también que en la brevedad posible ojalá pueda concluirse los trabajos correspondientes para la implementación de las otras medidas mencionadas por el ministro Martínez Simón. Concretamente, presidente, al tiempo de reiterar mi satisfacción, propongo que ya se apruebe esa acordada. Es todo, presidente. Gracias. Ministro Fretes. Presidente, para acompañar el pedido, de hecho que lo presentamos hoy día precisamente para solicitar la aprobación, y una vez que se apruebe para comenzar a trabajar en todo lo que se tenga que implementar a partir de esta aprobación, presidente. Por eso que acompaño en la aprobación y solicito a los colegas si pueden ayudarnos en el sentido de aprobar este proyecto que presentamos. Gracias, presidente. Gracias, ministro Fretes. Ministro Víctor Ríos, por favor. Muchas gracias, presidente. Excelencias, muchas gracias por la oportunidad. También acompaño la propuesta de aprobar la acordada y también me sumo a las felicitaciones a los señores ministros Fretes y Martínez en los términos expresados por el señor ministro Jiménez. Pero quiero agregar lo siguiente, creo que son pasos muy importantes que se están dando desde la Corte Suprema de Justicia en línea con la transformación necesaria que se debe implementar en los registros públicos, porque verdaderamente es un grave problema para toda la ciudadanía. Es fundamental la incorporación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. El proceso de digitalización es un proceso que necesariamente se va a dar. Pero yo creo, como hombre del interior, que el próximo paso debe ser el proceso de desconcentración, de descentralización de los registros públicos. Bueno, como todos saben, yo soy del departamento de Ñembucú y, por ejemplo, el tiempo que se requiere para que uno tenga informes sobre condiciones de dominio a veces conspiran directamente contra las operaciones. A veces las operaciones acordadas se frustran en el proceso porque por el tiempo excesivo que se espera para tener los informes de los registros públicos. Entonces, yo creo que el próximo paso debe ser avanzar en la desconcentración. Tengo entendido que el ministro Jiménez tiene una experiencia muy interesante con la circunscripción judicial de Concepción, donde se habilitó, tengo entendido, una mesa de entrada y no sé en qué otra circunscripción. Pero en definitiva, a mí me parece que el paradigma que se debe aplicar es el que se está implementando con el registro de automotores. ¿Por qué no tener los archivos correspondientes por ejemplo, a los inmuebles del departamento de Ñembucú en la circunscripción judicial de Ñembucú? Lo cual va a facilitar no solamente los trámites convencionales, inclusive si con el tiempo se trabaja en un proceso de digitalización, va a ser mucho más fácil llevar a cabo ese proceso de manera descentralizada, desconcentrada. En definitiva, sabemos que nuestra Constitución dispone expresamente que el Estado paraguayo es un Estado unitario y descentralizado. Por lo tanto, las entidades estatales deben responder a esa filosofía de la Constitución. Y expreso esa necesidad, creo que de los registros públicos, de adaptarse a ese mandato constitucional. Dicho esto, acompaño la aprobación de la acordada. Muchas gracias. Gracias, ministro Víctor Ríos. Ministro Martínez Simón. Sí, presidente, en ya jornadas de trabajo que tuvimos previamente y el doctor Ríos lo expresó puntualmente, creo que es una idea interesantísima la de establecer la experiencia que tuvimos hace poco en la circunscripción de Concepción y que existen otras circunscripciones ya instaladas, pero muchas no tienen todavía, y creo que facilitaríamos los trámites, ahorraríamos costos a los justiciables
le ahorraríamos esfuerzo a los colegas abogados, etcétera, a los mismos magistrados, si es que apuntamos a que cada ministro vaya organizando la posibilidad de establecer una mesa de entrada en cada una de sus circunscripciones. Esto tenemos que trabajarlo coordinadamente con el ministro responsable de los registros, el doctor Fretes, que siempre apuntó realmente a la mejora del servicio. Entonces, me parece muy interesante, y si el Pleno lo aprueba, coordinemos todos con el doctor Fretes la creación de las distintas mesas de entradas en las cabeceras departamentales de modo tal a que tengan un mejor acceso localidades que todavía o circunscripciones que todavía no tienen la mesa de entrada y que puedan ir con el ahorro de costos correspondientes a hacer los trámites registrales y puedan retirar también de ahí en las mesas de salida de modo tal a que no vengan hasta Asunción. Lo que va a alivianar nuevamente la eventual presencia de personas en las pocas todavía bocas de acceso que tenemos, bocas de acceso y de salida que tenemos. Ratificar el apoyo a la propuesta del ministro Río en ese sentido, presidente. Gracias. Ministro Benítez Riera. Sí. Presidente, en ese sentido, nosotros tenemos un proyecto incluso antes del expediente electrónico con relación a la descentralización. Obviamente es una asignatura pendiente que tenemos, pero con la digitalización, con la informatización, desde luego que vamos a tener la posibilidad de cualquier punto del país. Ahí es donde apuntamos, pues, de cualquier punto del país, un interesado, el escribano o lo que fuera, puede acceder a los registros públicos, ver las condiciones en que están sus escrituras, etc. Eso va a facilitar mucho más para que nosotros acerquemos parte de los registros públicos a las distintas circunscripciones, tal cual lo tiene con el Oviedo, tiene Concepción y otras circunscripciones. Eso para el doctor Ríos, creo que eso va a facilitar mucho más esa tarea de descentralización. Por eso que estamos fortaleciendo la parte de digitalización. Gracias, presidente. Gracias, ministro. Ministro Benítez Riera. Sí, gracias, presidente. En el día de ayer hemos estado dialogando con el ministro Eugenio Jiménez y le estaba comentando la experiencia altamente positiva en su circunscripción judicial de Concepción sobre el tema que está siendo tratado en este momento. Entonces hubo un consenso, presidente, señores ministros, en la cual estamos en la necesidad de implementar, así como lo dijo el ministro Ríos, el ministro Alberto Martínez Simón, el ministro Fretes, ¿verdad?, y otros, que en cada circunscripción judicial, ¿verdad?, tengamos también la presencia del registro público. Y que eso, lógicamente, habíamos manifestado en el día de ayer, que se proceda, lógicamente, lentamente, pero con los pasos bien dados para una buena implementación. En ese sentido, se pidió la colaboración del ministro Jiménez para que con su experiencia, ¿verdad?, él vaya también viendo sobre cómo va en cada circunscripción judicial, sin perjuicio de la superintendencia que ejerce el ministro Antonio Fretes bajo su superintendencia a través de los registros, y también hemos hablado sobre el trabajo del ministro Alberto Martínez Simón, que es lógicamente el encargado de expediente electrónico, cuestiones telemáticas y todo cómo pueda mejorar el servicio para que sea más rápido en esa interconexión de lo que serían las circunscripciones judiciales con la central. Entonces yo estoy plenamente de acuerdo, presidente, en la acordada y eventualmente ir mejorando eso para hacerlo, como le digo, lentamente pero con muy buenos pasos para que tenga el éxito que tiene, así como lo comentó el ministro Jiménez en su circunscripción judicial. Gracias, presidente. Gracias, ministro. ¿Alguien más quiere referirse al punto? Por favor. Gracias, presidente. Solamente para agregar una cuestión que creo que tiene su trascendencia, que cuando hemos pergeñado la idea de establecer el servicio que ahora se está cumpliendo en Concepción, que como dijo el ministro Benítez Riera,
con satisfacción para todos los involucrados. Hemos tenido una reunión con el ministro Frete, el ministro encargado. Él nos ha excitado en dar inmediatamente el apoyo a la idea, y sobre todo es una cuestión que se ha manejado en coordinación, por supuesto, con el ministro a quien hago referencia y la directora de Registros Públicos, y no ha significado ni un costo, ni el más mínimo costo, porque solamente se han reasignado equipos y funcionarios y se está cumpliendo a cabalidad. De modo que también apoyo absolutamente la idea de que esto se replique a toda la República. Gracias, presidente. Gracias, ministro. Sí, por favor. Gracias, presidente. Al solo efecto y con todo respeto de pedir una aclaración al señor ministro Martínez Simón. Su moción es que se pueda replicar la experiencia de concesión y de otras circunscripciones en todas las circunscripciones del país y que eso se apruebe ahora, en este momento en la sesión. Correcto. Una pregunta a través del presidente. Correcto, hagamos mesa de entradas en las circunscripciones, empecemos el trabajo, a ver en cuántas podemos... Ok. Pues es un trabajo de preparación grande, implica mucho despliegue. Ok, ya si no tenemos más oradores, me gustaría clarificar. Acá vamos entonces a aprobar el proyecto que establecen los doble turnos, que está preparado por el ministro Martínez con el ministro Fretes, apoyo de los ministros, por un lado. Y por otro, apoyar la idea de trabajar sobre la implementación o la posibilidad de implementación de los oficios y las mesas de entrada en cada circunscripción. Así que, entonces la aprobación es por la acordada, queda a consideración del Pleno. Queda aprobado. Al igual que entonces aprobamos también el inicio de las labores para lograr en la brevedad tener entonces las mesas de entrada en las cabeceras departamentales. Aprobado. Okay. Muy bien, muchas gracias. Sí. También. Sí, señor. Ok. Entendido. Muy bien. Ministro, para seguir con el orden del día y el informe, señores ministros, ministro César Garay. Presidente, le agradezco. Es al efecto de no insistir, pero sí reiterar institucionalmente la pertinencia y necesidad que la decisión del Pleno en la sesión del 3 de noviembre del año en curso, donde autorizó el inicio inmediato de toda la tramitación que concierne a la construcción de la sede del Poder Judicial en Ciudad Villa Ayes, circunscripción judicial Presidente Ayes, se tenga la amabilidad y deferencia de reiterar hoy, porque los plazos son exiguos, me refiero a plazos administrativos, la ley por la cual se permutó a la Corte Suprema de Justicia, un terreno realmente estupendo en las orillas del río Paraguay, de mucho mayor dimensión que el que se tenía en un barrio interno de esa ciudad. En ambas cámaras por unanimidad absoluta fue aprobada y solamente faltaba por lo menos hasta ayer la promulgación. Entonces, para no tener demoras, ¿verdad?, por completo ajenas a la excelentísima Corte Suprema de Justicia, que obtengamos la reiteración de lo aprobado en ese momento, ¿verdad?, hoy ya con otro escenario, porque la ley está con trámites y aprobación en ambas cámaras, ¿verdad? Es lo que me permito impetrar al Pleno para que podamos llegar con los fondos que tenemos depositados en la ley de presupuesto del año en curso al inicio, al llamado a licitación, etcétera, y esto sea realidad lo antes posible. Reiterando también, o mejor, resaltando que es la primera vez en la historia de la República del Paraguay que se va a construir la sede de lo que son
tribunales en una circunscripción judicial que está en el Chaco Boreal. Ya se han construido juzgados de paz, antes de ahora, que están en diferentes ciudades de la circunscripción judicial Presidente Áñez. Así que eso es, señor presidente, lo que someto a consideración aquí del Pleno. Gracias. Gracias, ministro Garay. Entonces esperemos el decreto confirmatorio como para poder proceder ya a los trámites respectivos, ministro. Así es. Ministra Llanes. Quiero poner a consideración del Pleno la conclusión de un trabajo elaborado dentro del programa Democracia y Gobernabilidad, USAID-CEAMSO, en relación a una herramienta para mejorar los mecanismos de designación de magistrados penales como competencia del Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Esta herramienta contiene una propuesta acordada que obviamente tiene que ser verificada por los señores ministros, un perfil del juez penal y un protocolo sugerido en caso de que los ministros deseen realizar entrevistas para determinar la idoneidad de los candidatos. Esto lo planteo porque así como están las cosas, si el año que viene se hacen los llamados desde el Consejo de la Magistratura para llenar los cargos que fueron creados en el fuero especializado de delitos económicos y crimen organizado, va a ser necesario que la Corte afine sus herramientas como para poder elegir a los más idóneos para esos cargos que en alguna medida van a seguir fortaleciendo el nuevo fuero, muy necesario para que sea eficiente y pueda dar los resultados esperados en el mismo. Entonces esto pongo a consideración. Los señores ministros, salvo el ministro Ríos, cuentan con una copia. Yo le voy a acercar una copia a él para que se estudie con detenimiento. Solamente eso. Excelente, ministra. Muchas gracias. Ministro Martínez Simón. Gracias, presidente. Usted hizo ya una muy detallada exposición sobre lo que fue el 16º concurso de méritos de oposiciones de escribanos que tuvo lugar el viernes pasado. Simplemente reiterar el profundo agradecimiento a quienes colaboraron y en la persona de la Secretaria General de la Corte, Jimena Martínez, realmente un aplauso a todos nuestros funcionarios que estuvieron desde muy temprano hasta muy tarde, a los magistrados y a los docentes que acompañaron. Mencionar simplemente un detalle que hace al examen propiamente dicho. El máximo puntaje era de 250, el mejor puntuado obtuvo 215 puntos, lo que implica 43 aciertos y 7 yerros. En la primera graduatoria cerramos en 175 puntos y la segunda graduatoria cerramos en 150 puntos. Es decir, notamos, y eso fue un comentario que lo hicimos con el doctor Jiménez permanentemente, una mucho mejor preparación que en el examen pasado. Realmente creo que los postulantes tomaron ahora mucho más seriamente este concurso, estudiaron evidentemente mucho mejor y los resultados están a la vista. Al punto tal que en un momento dado, durante el desarrollo del examen, me comentó el doctor González Alfonso que él entendía que tenía por lo menos el mismo grado de dificultad que el examen pasado, que rindieron ahora, pero que se notaba realmente que probablemente por la experiencia de febrero hayan tenido en consideración que tendrían que haber leído mucho más y procedieron en consecuencia. También informar que con el doctor Frete estamos preparando una capacitación sobre el uso del expediente electrónico en la ciudad de San Juan Bautista Misiones el día viernes 26 de noviembre, tal cual modalidad que ya habíamos implementado en Coronel Oviedo y previamente en Paraguarí, muy exitosa porque trabajamos con los ejecutores directamente del expediente electrónico, magistrados, funcionarios y abogados en el uso de la herramienta, y previamente tenemos una charla con todos en donde se discuten cuestiones que hacen a la implementación procesal del expediente con las pequeñas variables que implica, tipo notificaciones electrónicas de cuando corren los plazos, cuestiones que hacen al proceso pero que tengan relación con el expediente electrónico. Quiero informar también que el día de hoy, miércoles 17 de noviembre,
Nuestros funcionarios de la Dirección General de Tecnología de la Información y las Comunicaciones están retornando de Ciudad Fuerte Olimpo, Circunscripción Judicial de Alto Paraguay, donde realizaron durante toda una semana de tiempo la implementación exitosa del sistema Judisoft, procediéndose a la carga ya de expedientes judiciales en el sistema, labor que se está desarrollando en este mismo momento. La habilitación de mesa de entrada de línea y de oficios judiciales. De hecho, ayer los oficios electrónicos judiciales ya fueron remitidos de Puerto Olimpo, con lo cual se facilita tremendamente debido a la enorme dificultad de desplazamiento que hay hasta aquella localidad a cualquier lado, es decir, llegar o salir de Puerto Olimpo, dependiendo de las condiciones del clima, pueden llegar a ser realmente imposible, o por lo menos muy difícil. Por lo tanto, la implementación de oficios electrónicos judiciales era una necesidad que teníamos para facilitar el desenvolvimiento del buen trabajo de los jueces, especialmente en aquellos casos penales donde tienen que remitir los oficios normalmente a la penitenciaría de Concepción. Esto ya está en ejecución, es una labor importantísima de nuestros técnicos que les tocó unos días sumamente calurosos. Recibíamos reportes gráficos, fotografías de ellos trabajando en pantalones cortos y remera debido al tremendo calor que les tocó. Realmente un aplauso de pie a ellos que están viajando por todo el país para implementar estos servicios. También, presidente, estuvimos hablándolo ya con los ministros, analizando la situación de los exceptuados. Tenemos hasta hoy día 234 funcionarios exceptuados por distintos motivos. Es decir, los exceptuados tradicionalmente, con el tema COVID, implicaban un riesgo de contagio para esas personas. Hoy día el sistema de vacunación ya llegó a toda la franja etaria de nuestros funcionarios. Deberían haberse vacunado con ambas dosis, incluso muchos deberían estar ya en la tercera dosis. Y realmente tenemos reportes, por lo menos por lo que conseguimos, algunas denuncias incluso que están haciendo llegar, de personas que estarían dentro de esta franja de exceptuados que realizan una vida absolutamente normal fuera de sus casas, es decir, se los ve en supermercados, en parques, etcétera. Entonces no viene al caso, y debido a la situación sanitaria que estamos pasando ahora, seguir manteniendo que por el solo hecho de estar exceptuados ya no vengan a trabajar. Otra cosa es personas que tengan sí una enfermedad en base a esa patología de base, o que estén embarazadas, o que estén en periodo de lactancia, que tienen luego su régimen propio común, haya o no haya pandemia. Ellos o ellas van a seguir, digamos, con esos permisos, pero el exceptuado que no tenga una dolencia puntual y que pueda venir a trabajar, yo creo que deberíamos levantar ya y en ese sentido derogar los artículos 3º al 6º, si no recuerdo mal, de la acordada 1543/2021. Sí, 3º al 6º del 2021 de esa acordada, para permitir que estos funcionarios exceptuados retornen a los trabajos normalmente, incluso presenciales. Repito, salvo que tengan, por ejemplo, ya una enfermedad que implique la enfermedad misma, un reposo o una situación parecida, o estén en periodo de lactancia, o estén embarazadas las mujeres, etc. Es bueno señalar que de estos 234, 59 son exceptuadas por embarazo o lactancia, eso, repito, una situación especial, y 22 son funcionarios de los registros públicos, justamente lo que estuvimos tratando, es decir, personas que son requeridas en forma urgente para seguir los trabajos del registro, tenemos todavía en situación de excepción. Por eso la propuesta, presidente, es derogar estos artículos 3º al 6º de la acordada 1543 y disponer que los exceptuados que no tengan una situación de excepción puntual y concreta vuelvan a los trabajos. Y por último, presidente, también en coordinación con la doctora Carolina Llanes estuvimos viendo las últimas colaboraciones que hizo USAID SEANSO. Entre ellas teníamos en carpeta un proyecto de ley de carrera judicial que habían remitido hace tiempo
sobre los cuales yo tengo serias objeciones. No estoy de acuerdo con muchos de los puntos propuestos, pero es finalmente el producto de la colaboración, y para responder a esa colaboración creo que tenemos que circularizar el trabajo remitido tanto por USAID como por SEANSO en conjunto, y bueno, tomar una decisión al respecto de si vamos a utilizar o no estos proyectos, y con modificaciones vamos a terminar remitiendo al Congreso. Es todo, presidente, y pido por favor el tratamiento de la situación de los exceptuados si el Pleno así lo consiente. Gracias, presidente. Gracias, ministro Martínez Simón. Yo creo que esta propuesta a lo mejor deberíamos revisarlo con recursos humanos, con la parte médica, derivarlos a ellos y tratar de tener todos los antecedentes como para poder incluir en el orden del día, si me permiten, ministro Martínez, de manera que tengamos todos los antecedentes a efectos de tomar la decisión sobre el punto. Gracias. Ministro Jiménez. Bueno, muchas gracias, presidente. Quiero hacer referencia a 3 puntos concretos. El primero tiene relación con lo que ya ha adelantado el ministro Martínez Simón y se vincula con el 16º concurso para notarios. Verdaderamente hay que felicitar a los funcionarios que han realizado un trabajo que, si no se dijese que la perfección no existe, por lo menos podemos decir que entonces roza la perfección. Realmente mis felicitaciones y mis agradecimientos a la abogada Jimena Martínez, que ha liderado eso, pero también quiero hacer una expresa referencia a la abogada Pierina Osuna, que ha trabajado codo a codo para el éxito de este evento. Muy importante, dicho sea de paso. Ocurre que en el examen anterior, en el que hemos participado con el ministro César Garay, que lastimosamente esta vez no pudo acompañarnos, lo único que se ha cuestionado fue la dificultad de las preguntas. En este caso, evidentemente, eso ha servido, porque no hay ninguna duda que el nivel de preparación ha sido superior. Y es eso lo que queremos. Es responsabilidad de la Corte el otorgamiento de los registros notariales, y no es posible otorgar a personas que no demuestren lo que han demostrado esta vez. Creo entonces que ese examen anterior ha sido sumamente importante en el sentido expresado. Y esta vez creo que, en razón de lo expuesto, ya ni siquiera eso se ha cuestionado, de manera que creo que estamos enterrando definitivamente esa suerte de leyenda urbana de existencia de supuestas irregularidades. Creo que está fuera de toda duda que eso no existe, y por lo demás entiendo que una buena demostración de la confianza del trabajo que realiza la Corte en este ámbito es la cantidad de personas que se han presentado. Es verdad que han habido 400 personas menos respecto del concurso anterior, pero eso evidentemente tiene relación con lo anteriormente señalado, de que al ver que no es un examen fácil, algunas personas quizás hayan ahora preferido prepararse mejor para una próxima oportunidad. De manera que con mucha satisfacción se ha realizado ese examen en las condiciones mencionadas, y estamos ahora transitando las etapas posteriores del proceso respectivo, que consiste en este momento en el análisis de los pedidos de revisión que están reglamentados debidamente. Eso por un lado. Por otra parte, quiero hacer referencia a la producción con datos estadísticos en cuanto a la cantidad de resoluciones dictadas en la jurisdicción, en la circunscripción, central. En este momento, faltando prácticamente un mes y medio para la conclusión del año, ya estamos en el 96%
de producción respecto del año anterior. Y esto denota que, a pesar de los problemas de falta de infraestructura, de los efectos de esta pandemia que aparentemente estamos superando, gracias a Dios, la producción, la contracción al trabajo de los magistrados no ha resultado afectada en nada. De manera que creo que con satisfacción en su momento podré informar al final del año que se ha superado sobremanera las metas que se han propuesto en su momento. Y desde luego también eso merece un agradecimiento y las felicitaciones respectivas a los magistrados de la circunscripción central, también desde luego a quienes integran el Consejo de Administración, que son los que tienen participación directa en el control de estos elementos de juicio, en la persona de la presidenta, la doctora María Teresa González de Daniel, de María Eugenia Jiménez de Allen y de Patricia Centurión. Por otro lado, en el ámbito de la Dirección de Mediación, estamos a través de la dirección o de la directora, para ser más concreto, tratando de potenciar lo que tiene que ver con la mediación móvil, que implica llevar este medio alternativo de solución de conflictos a los lugares donde existen conflictos que involucran a personas que ni siquiera pueden ir hasta un órgano jurisdiccional. De manera que se ha realizado precisamente en la circunscripción a su cargo, presidente, en Alto Paraná, reuniones, en primer lugar, con la presidenta de la circunscripción, la doctora Juana Berta Ábalos, y el representante de la Coordinación de Jueces de Paz de Alto Paraná, abogado Eber Escurra. Se ha tratado la posibilidad de ampliar el servicio de mediación móvil a zonas de mayor vulnerabilidad en el departamento. Asimismo, se han realizado reuniones con las autoridades municipales de Mingaguazú a los efectos de establecer alianzas que permitan seguir expandiendo el servicio de mediación. Desde luego, en ese ámbito, no solamente porque hay problemas de carácter municipal, sino para hacer saber, para poder dar publicidad a la ciudadanía respecto de este servicio, que no solamente implica una forma de solucionar los conflictos de una manera dialogada, sino que también sirve mucho en la descongestión de los juzgados y tribunales. Es todo, presidente. Muchas gracias. Gracias, ministro Jiménez Rolón. Ministro Benítez Riera. Gracias, presidente. Recordar al señor presidente y a los señores ministros que el viernes vamos a estar en Pilar a proceder varias inauguraciones en las cuales todos están invitados. Eso se reitera por segunda vez. Señor presidente, señores ministros, hemos recibido informe de auditoría de reacción inmediata que fue pedido por el señor ministro Manuel de Jesús Ramírez Candia. Con su permiso, ministro, la verdad que está inmerso en esto y pensé que fue a su otra cuestión, ¿verdad? Si me permite, entonces, y después usted me complementa. Entonces, señor presidente, señores ministros, con la venia del ministro Manuel de Jesús Ramírez Candia, la auditoría de gestión jurisdiccional en la causa penal caratulada incidente de prisión domiciliaria en la causa Ministerio Público contra Brites Arriola sobre tenencia y autorización de sustancias estupefacientes y otros, a cargo de la jueza Ninfa Torres de Ramos de la ciudad de Coronel Oviedo. El informe de auditoría, señor presidente, hace una relación de lo acontecido hoja por hoja del expediente, una relación, diríamos, de lo acontecido, de las providencias dictadas, las resoluciones, entre otros tipos de situaciones. En estos casos refiere que una persona, ¿verdad? Los jueces le dan, diríamos, una reclusión domiciliaria en razón que debe estar en un lugar acogedor y más saludable para llevar mejor el tratamiento con su evaluación. Refiere a una serie de patologías crónicas, ¿verdad? Entre otros tipos de situaciones.
la persona está condenada y lógicamente dentro del informe de auditoría ustedes pueden observar que la propia normativa jurídica establece en su artículo 239, cuando un condenado a pena privativa de libertad tuviera más de 70 años, estuviera gravemente enfermo en etapa terminal o con algún impedimento físico para valerse por sí mismo, el juez de ejecución podrá disponer su prisión domiciliaria. En este caso, señor presidente, no se cumple con el mismo porque la persona en sí tiene 50 años de edad. Y en otro tipo de situación, nosotros tenemos, o sea, hablo en general, la verdad que sería el Ministerio de Justicia y Trabajo, tiene, diríamos, el hospital pertinente correspondiente dentro del recinto penitenciario, como así también en Emboscada u otros lugares, en la cual deberían haber sido consultados. Igualmente las resoluciones recaídas, ¿verdad? Según el informe de autoría de reacción inmediata, recuerden, señores ministros, que no tenemos acá el expediente en bloque, pero según el informe de autoría se incumplen varios artículos del Código Procesal Penal. Uno de ellos es que la persona tiene 50 años, vuelvo a recalcar, una condena por tenencia de sustancia estupefaciente y otras por lavado de dinero. El caso es delicado. En consecuencia, la recomendación es que se realice el sumario correspondiente en relación a la magistrada Ninfa Torres, el juez Armando Mendoza y la actuaria Nélida Abogado por las irregularidades que emerge del informe de auditoría de reacción y que tiene cada ministro en su mesa. Con ese sumario administrativo, señor presidente, se va a esclarecer más el panorama de lo acontecido. Vuelvo a recalcar, señor presidente, señores ministros, lo normal es que la costumbre que en estos casos vaya a un hospital, ya sea dentro de un recinto penitenciario o a un hospital con vigilancia, como ha ocurrido en muchísimos casos. Entonces la propuesta, señor presidente, señores ministros, es un sumario administrativo para deslindar responsabilidades y verificar, diríamos, si hay o no vulneración de las normas del Código Procesal Penal. Gracias, presidente. No sé si el señor ministro, el doctor Manuel Ramírez Candia, quiere aportar algo más, puesto que se refiere a su circunscripción judicial y sabrá con mayor profundidad lo manifestado por mi persona. Gracias, ministro Benítez Riera. Doctor Ramírez Candia. Presidente, el informe de auditoría de gestión revela la situación de irregularidades que se ha cometido en la tramitación de este incidente y además lo único que sí quiero agregar, porque genera una cierta sospecha, el hecho de que los dictámenes médicos sean extremadamente coincidentes. Por lo tanto, en el sumario que se tiene que realizar aquí, se tendría que incluir si es que firmó el médico forense dependiente del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque realmente uno puede verificar que realmente son 3 dictámenes, que no es una junta médica, sino dictámenes individuales que son raramente coincidentes. Gracias, ministro. Ministro Ríos. Gracias, presidente, excelencias. Para acompañar la propuesta y solicitar, si es posible, algunas correcciones materiales, porque en la hoja 2 del informe, donde habla del objeto de la auditoría, habla de la causa Ministerio Público contra Víctor Ríos, Arriola. Y en la hoja 3 habla del estado de salud del interno Víctor Ríos. Y no quiero estar en ninguna prisión cargado. Así es que, si se puede, si habla de Víctor Ríos, entonces, si se puede corregir, o si me dicen para recurrir a la abeja data, a cuyo efecto tengo la bibliografía básica acá del ministro Ramírez Candia. Gracias, ministro. Ministro Martínez Simón. Gracias, presidente. En la hoja 9 del informe de auditoría se refiere a los informes médicos que habían sido presentados en el expediente
AFOCA 107, el informe de la médico forense del Ministerio Público, donde menciona lo que señalaba el doctor Ramírez Candia, las diversas dolencias que supuestamente padece la persona, digo supuestamente por lo que voy a señalar después. AFOCA 108, el médico forense del Poder Judicial, las evaluaciones que realizó. AFOCA 109, la médico de la Penitenciaría Regional de Coronel Oviedo, quien padece también supuestamente afecciones. AFOCA 110, el doctor César Insaurralde, que creo que es el médico, surge del informe que es el médico particular del condenado. Y a AFOCAS 10 del informe llama muchísimo la atención una observación que hay al terminar el segundo párrafo, que dice: así también los informes presentados a AFOCAS 107/112, que son justamente los informes, no poseen ningún respaldo de análisis clínico realizado al condenado. La pregunta es, ¿cómo llegaron a la conclusión unánime de que padecía diabetes, hipertensión, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cardiopatía hipertensiva, y en alguna parte habla también de una suerte de tumor mamario, sin haber realizado análisis, sin haber realizado estudios? Realmente eso es un tema muy llamativo, porque la actuación siguiente, por lo menos según el informe, es la audiencia vía Zoom y el auto interlocutorio del 11 de noviembre del 2021, dictado por la jueza Ninfa Torres, otorgando la prisión domiciliaria al condenado Víctor Brites Aranda. Pregunto si sería prudente quedarnos solamente con el sumario o remitir esto al jurado en enjuiciamiento. Ministro Garay. Señor presidente, a las enunciaciones de las ilicitudes, no anomalías, ilicitudes que presenta según el informe que tenemos aquí a la vista, y a fin de no repetir lo que ya dijeron quienes me han precedido en el uso de la palabra, haciendo la salvedad que no me inmiscuyo en la circunjurisdicción del ministro Manuel Ramírez, a quien debo respeto y consideración. Hay otras, como por ejemplo que los pseudos documentos, según el informe que tenemos, no tienen cargo actuarial, es decir, no existen, según el maestro de Villechandía. Y en la condición de un delincuente condenado por 2 delitos, que es reiterante y reincidente en la terminología forense de la ciencia penal, esto realmente resulta intolerable. Yo sugiero y mociono puntualmente, y que consta así, remitir los antecedentes suspendiéndole sin goce de sueldo a los involucrados, sea el rango y el cargo que tengan, con el debido respeto que es el pleno el que va a decidir. Pero lo que escuchamos, señor presidente, es atroz. Y no solamente lo que escuchamos, la opinión pública sana se ha informado por los medios de prensa escrita, oral y televisiva, y esta es una situación que compromete la imagen institucional del Poder Judicial de la República. No estamos hablando de alguien que tiene la presunción de inocencia, estamos ante hechos sentenciados como delitos por tenencia de estupefacientes en un caso y otra condena. Entonces, con la convicción plena que tengo jurídica y salvo mejor parecer vuestro, remitir los antecedentes al jurado de enjuiciamiento en el día de la fecha, suspendiendo sin goces de sueldos, sea los jueces, sea la secretaria y quien más corresponda en derecho. Gracias, señor presidente. Gracias, ministro Garay. Ministro Jiménez Rolón. Gracias, presidente. En realidad el ministro Garay se ha adelantado a lo que yo quería significar y puntualmente quería hacer referencia a un antecedente que tenemos que ha sucedido durante la presidencia del ministro Martínez Simón, bastante parecido
quizás la diferencia radica en que ahora, a raíz de la actuación de quienes correspondan, se ha abortado este intento y en aquel caso se había confirmado. Pero creo que sustancialmente la cuestión no cambia. Y en aquella ocasión incluso se ha convocado y realizado una sesión extraordinaria para tratar ese tema y se ha decidido la suspensión de quienes estaban involucrados. Yo creo que el hecho de que ahora no se ha concretado no por decisión de quienes estaban en este tema, sino por una reacción oportuna de quienes correspondían. Yo comparto la posición inicialmente señalada por el ministro Martínez Simón y secundada por el ministro Garay, de que no me parece suficiente el mero sumario, que debe ser remitida esta cuestión al jurado de enjuiciamiento y que se disponga la suspensión sin goce de sueldo de quienes están vinculados a este tema. Creo que, como ya lo ha señalado el ministro Garay y quienes me precedieron en el uso de la palabra, este no es un tema baladí, es un tema grave que no se puede tolerar desde ningún punto de vista. Por tanto, hago mías las palabras tanto del ministro Martínez Simón como del ministro Garay y que se proceda en el sentido por ellos expresados. Remisión al jurado y suspensión de quienes están involucrados. Gracias, presidente. Gracias, ministro Jiménez Rolón. Ministro Ramírez Candia pidió el uso de la palabra. Para manifestar mi adhesión a la propuesta de la suspensión sin goce de sueldo y la posterior acusación ante el jurado, porque ahora tiene que ser de esa forma, conforme a la nueva ley. Y también esto para, no solamente para mantener la coherencia en cuanto a precedentes, sino también para dar un mensaje claro desde la Corte Suprema ante esta práctica de remitir a supuesto enfermo a su domicilio, cuando que el enfermo tendría que irse a un lugar, un centro de atención sanitaria si es que corresponde. Pero esta es una práctica que tenemos que erradicar y creo que es prudente que la reacción de esta Corte sea de esta forma. Muchas gracias. Gracias, ministro Ramírez Candia. Ministro Martínez Simón. Gracias, presidente. Al solo efecto de precisar, leyendo el informe, surge que los jueces José Armando Mendoza y Carlos Raúl Zelaya aparentemente se habían inhibido. No intervinieron en el acto. Entonces, aparentemente podría surgir también a lo mejor una causal indebida de inhibición, pero yo creo que en eso sí tendríamos que mantener la propuesta del doctor Luis María Benítez Riera. Y con respecto a ellos dos, habría un sumario sin suspensión, solamente para chequear ese punto. Y sí, con respecto a la magistrada Ninfa Torres, remitir al jurado con suspensión de sus funciones y goce de sueldo. Y con respecto a la actuaria, remitir al Consejo de Superintendencia para el inicio del sumario. Y también el médico forense. También el médico forense. Y ver que el Consejo de Superintendencia decía ya la suspensión o no de tanto de la actuaria como del médico forense. Es la propuesta, presidente. Muchas gracias. Gracias, ministro Martínez Simón. Ministro César Garay. Atendiendo que, por lo que escucho, la decisión del Pleno de la excelentísima Corte Suprema de Justicia se estaría bifurcando en dos sentidos, no opuestos, pero sí paralelos, como es la remisión de los antecedentes, reitero, de todos los involucrados, y las suspensiones sin goce de sueldo, también las repito, al jurado de enjuiciamiento magistrado y, en el caso de la actuaria, al Consejo de Superintendencia. Entre las atrocidades que se encuentran es la inhibición de 8 jueces, señor presidente.
Y eso no es normal en ninguna parte, en ninguna circunscripción. ¿Cómo se van a inhibir 8 jueces? Entonces, alguien utilizó acá el adjetivo más exacto en el idioma castellano. Esto es intolerable. Esto no tiene ningún asidero, ni siquiera, ya no digo de legalidad, de racionalidad. Entonces, en consecuencia, obremos por mandato de la Constitución de la República. El desenlace de esto ha sido empírico. Yo desconozco, estando en la presidencia de una sala y en el consejo, desconozco, pero me enteré por los medios de prensa que ante los muy buenos y excelentes oficios de alguien, esto se logró contener, abortar, dijo uno de los distinguidos ministros. Y pues caramba, si llegamos a esa situación extrema, ¿no será el momento en que precisamente sean sometidas y sometidos al estamento constitucional para responder por esas anomalías en las que han incurrido? Por eso yo no tengo ningún reparo en cuanto se bifurque esta decisión del Pleno. Pero todos sabemos la realidad fáctica por el cúmulo de centenares, por no decir miles de sumarios. Entonces, aquí tiene que la decisión institucional debe estar acorde a la gravedad de lo que estamos nosotros. Acá el informe, no estará el expediente, pero el informe es ilustrativo en cuanto a irregularidades, anomalías e ilicitudes de comienzo a fin. Si el artículo 239 del Código Procesal Penal establece 70 años, ¿cómo se va a beneficiar a alguien con 50? Y todavía peor, tiene condena, ya lo dije, por tenencia de estupefacientes y tiene otra condena por lavado de dinero. Entonces, son decisiones judiciales, sentencias que no podemos desconocer nosotros. Así que, señor presidente, yo respetuosamente y con la educación que me han dado mis padres, reitero en la pertinencia y en la comisión de obrar en consecuencia. Gracias, señor presidente. Gracias, ministro Garay. Ministro Martínez Simón. Gracias, presidente. Comparto totalmente las consideraciones en cuanto a la magistrada involucrada en el otorgamiento de la prisión domiciliaria. Nada más que de la lectura de las inhibiciones, que pueden haber sido muchas, no surge claramente si fueron debidamente separados o se separaron debidamente los magistrados. Podría ser que sí, podría ser que no. Y tomar una decisión extrema como suspender a un magistrado teniendo la nebulosa, o podríamos pedir una ampliación de este informe para tomar una decisión al respecto, o derivar al Consejo para que el Consejo haga el correspondiente sumario, sin perjuicio obviamente de si se constata una inhibición indebida. Eso está en el artículo 14 de la Ley de Enjuiciamiento de Magistrados. Procedamos a remitir. Lo que sí ratifico, y la posición del doctor Garay fue por demás clara, creo que en cuanto a la irregularidad del otorgamiento, más todavía, teniendo el antecedente lo que habíamos resuelto el año pasado, hace un año reloj, ahora creo que fue, si la memoria no me falla, el 20 de noviembre del año pasado, en horas de la tarde, un viernes, en un caso muy similar a este, habíamos tomado la decisión de suspensión y de remisión al jurado. Creo que deberíamos obrar en el mismo sentido en cuanto a esa magistrada y en cuanto a los demás, seguir el proceso sumarial. Y si surge ahí sí una inhibición indebida, por supuesto, enviar al jurado, y con respecto a los funcionarios, tanto a la actuaria como al médico forense, derivar eso al Consejo de Superintendencia para que tomen las decisiones correspondientes al respecto de ese punto. Gracias, presidente. Gracias, ministro. Yo creo que está suficientemente agotado el tema. Yo creo que con todo lo dicho, agradezco todo lo que
a los ministros que sus manifestaciones al respecto. Esta es una auditoría de gestión. Tenemos un informe preliminar. Con este informe preliminar tenemos entonces una propuesta de hacer un sumario administrativo para investigar el hecho en sí, con todos los involucrados, por un lado, y por otro lado el pedido de remisión al jurado de enjuiciamiento de la magistrada que ordenó o dispuso esa medida y su suspensión sin goce de sueldo. Así que esas son las propuestas que pongo a consideración del Pleno, salvo que ustedes me rectifiquen este pedido. Así que queda a consideración del Pleno la propuesta realizada por los ministros. Por supuesto, la investigación acá de todo el hecho, por un lado. Y por otro lado, el pedido de remisión a través de los mecanismos, como bien lo dijo el ministro Ramírez Candia, del acusatorio, contra la magistrada y su suspensión sin goce de sueldo. A consideración entonces del Pleno la propuesta. Muy bien, queda aprobada entonces. Siguiendo con el orden del día, el que estamos en informe, señores ministros, nos queda ceder el uso de la palabra al ministro Ramírez Candia, quien se había ausentado por breves minutos y no pudimos darle el uso de la palabra. Presidente, solamente para hacer referencia a una propuesta que formuló la doctora Carolina Llanes en la sesión plenaria anterior, referente a la lista de causas con riesgo de extinción, y nosotros en calidad de encargado de algunas circunscripciones hemos trabajado con la presidencia de la circunscripción y con los magistrados también, y hemos conseguido todos los reportes necesarios sobre las diferentes causas que están en riesgo, tanto en Cazapá, Guairá y también Caguazú. San Pedro queda pendiente todavía, y también ya hemos tomado algunas iniciativas tendientes a tratar de acelerar la tramitación de las causas que están en esta situación de riesgo, solamente para hacer referencia a eso, y también mencionar algunas buenas prácticas por parte de magistrados y también de parte interesada. Magistrados, por ejemplo, de Capital, que ante este control que se implementa, han denunciado, o mejor dicho, comunicado a la Corte que tienen, por ejemplo, un expediente a cargo del preopinante por un espacio de 7 meses, por ejemplo, y deslindan responsabilidades los otros integrantes del tribunal. Igualmente, partes interesadas, por ejemplo, comunican que su expediente o el juicio oral comenzó en febrero y que hasta la fecha no culmina, que son casi 8 o 9 meses. Entonces, todo eso permite que nosotros también podamos ejercer el control correspondiente y facilitar entonces que los procesos penales fundamentalmente se tramite conforme establece la ley y no termine en la impunidad. Gracias. Gracias, ministro Ramírez Candia. Ministro Víctor Ríos, ¿tiene algún informe o pasamos? Muy bien. Presidente, sobre el punto nada más, sí. a lo que mencionó el ministro Ramírez Candia, nosotros en Canindeyú, justamente para apoyar mejor esta tarea de depuración, estamos haciendo conversatorios con los jueces de garantía a los efectos de que puedan, exhortándoles a que utilicen sus facultades legales dentro de la audiencia preliminar en relación a la aplicación de soluciones alternativas, ya que la misma ley prevé que ellos insten al acuerdo o a la conciliación entre las partes, de manera que las causas puedan culminar ya definitivamente en esas audiencias, porque muchas de ellas no ameritan ir a juicio oral y congestionan innecesariamente el sistema penal, arriesgando la extinción de otras causas más graves inclusive. Entonces la exhortación es que utilicen y apliquen sus facultades legales de llegar a acuerdos que permitan la aplicación de soluciones alternativas al juicio oral. Gracias. Gracias, ministra Llanes. Quiero informar finalmente
que en la circunscripción judicial de Alto Paraná se va a llevar a cabo la segunda capacitación que realiza Eurofront a jueces de fronteras, conjuntamente con agentes de policía, agentes fiscales y otros agentes de seguridad fronteriza sobre el tema inmigración irregular y delitos conexos. Se llevará a cabo en la sede del Palacio de Justicia Ciudad del Este desde el 26 de noviembre hasta el 3 de diciembre. Fueron designados para participar las magistradas Liliana Lorena Benítez Vallejo, Carlos Vera Ruiz, Bernardo Silva Vera, Nilda Estela Cáceres Díaz y Nélida Rosa Alvarenga Cristaldo en representación del Poder Judicial. Con esto damos por concluido entonces el punto 3 de informe de los señores ministros y pasamos al tratamiento. Perdón. Sí. Permiso, presidente. Sí, sí. Una cuestión rápida que ya he informado ayer a los señores ministros y quiero simplemente solicitar que por el transcurso de la semana al equipo técnico que está llevando a cabo y se están yendo al Banco Central del Paraguay, ¿verdad? El permiso correspondiente por estos días, no es que no van a asistir a su trabajo, señor presidente, sino que van a ir temprano, después van a volver, pero lógicamente en cierta consideración en el tema de la marcación, puesto que están trabajando por la Corte Suprema de Justicia ante Banco Central sobre el tema de contestación para Gafilap. Y es de público conocimiento por los señores ministros las personas que están, Mónica Paredes, Carmen Montanía, Fabiana, como así también nuestra encargada directa del tema registro que está trabajando con los ministros Martínez Simón y el ministro Eugenio Jiménez. Entonces, presidente, lógicamente para que en el transcurso de esta semana, ya que van y vienen, tengan cierta facultad de moverse tranquilamente, puesto que van y vienen constantemente. Gracias, presidente. Perfecto, creo que está descartado que se va a proceder de esa manera, ministro, en consideración a la labor que están haciendo fuera del Palacio de Justicia. Muy bien, pasamos a tratar entonces el punto 4, que son las ternas remitidas por el Consejo de la Magistratura y que paso a poner a consideración del Pleno. Tenemos cargos para diversas circunscripciones y empezamos con la circunscripción judicial de Boquerón. Tenemos un juez de paz de Mayor Infante Rivarola. La terna está compuesta por el abogado Bartolomé Esteban Mongelos Mareco, abogado David Enrique Mendoza Figueredo y abogado Juan Alberto Dávalos Bogarín, a consideración del Pleno. Ministro Garay. Le agradezco. La sugerencia al Pleno es confirmar al juez Bartolomé Mongelos, quien se ha desempeñado antes de ahora con demostrada responsabilidad en los lugares donde estuvo, y me refiero que estuvo antes, por ejemplo, en el Juzgado de Paz en La Patria, donde siempre estaba al frente de esa magistratura. En la actualidad está prestando servicios en el segundo turno en el Juzgado de Paz con sede en José Félix Estigarribia, y últimamente se vio quejado por el mal que está quejando en nuestro país, del cual ya se recuperó. Estuvo realmente delicado. Los fundamentos que permiten sugerir esa confirmación son similares a los que en su momento se invocaron para su designación. Me refiero a su cursus honorum. Así que lo principal, que es el cumplimiento del deber, no tiene ningún reparo, por lo menos que yo conozca, institucionalmente hablando. Entonces, por eso se sugiere que continúe en el Juzgado de Paz, salvo mejor parecer del Pleno, presidente. Gracias, ministro Garay. Queda a consideración del Pleno la propuesta realizada. Presidente. Queda.
Muy bien, por decisión del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, queda designado Bartolomé Esteban Mongelos Mareco como juez de paz del Mayor Infante Rivarola. A continuación tenemos el tratamiento de un juez de paz de Pitiantuta, actualmente juzgado de paz de Mariscal de Estigarribia, segundo turno. La terna está conformada por la abogada Lidia Ríos Espínola, abogada Karina Dorotea Coronel y abogado Rubén Moisés Benítez Zárate, a consideración del Pleno. Ministro Garay. Sí, señor presidente. Esta magistrada, oriunda de la histórica ciudad Nuestra Señora del Pilar, capital del departamento de Ñembucú, ha hecho carrera como funcionaria y ejerciendo allá, la hemos designado años atrás, y tengo que resaltar el cumplimiento cabal de sus labores. Es uno de los fenómenos, si cabe el término sociológico, en que la persona fue, y la expresión no es metafórica, de un extremo al otro, o de un polo al otro, porque del sur, y muy del sur, fue al norte, y bien al norte. Ella originariamente fue juez en Laguna Pitiantuta, que lugar donde se inició formalmente la guerra del Chaco, con la invasión y toma del Fortín, y entonces la destinamos a la Corte Suprema de Justicia, a José Félix Estigarribia, donde ha cumplido y cumple sus tareas. Es una dama mayor en edad y el mejor ejemplo para quienes, principalmente para las mujeres, cuando asumen magistraturas que están distantes a sus lugares de nacimiento. También la foja de servicios de ella, yo lo que me permitía nada más que rememorar fue que fue funcionaria en la circunscripción judicial Ñembucú, jamás tuvo ningún requerimiento, y entonces sugiero al Pleno su continuidad en el cargo, salvo mejor parecer, presidente. Queda a consideración del Pleno la propuesta realizada. Te acompaño. Muy bien, queda designada entonces la abogada Lidia Ríos Espínola como juez de paz de Mariscal de Estigarribia, segundo turno, por decisión del Pleno de la Corte Suprema de Justicia. A continuación tenemos el tratamiento de un juez de paz de Teniente Primero, Américo Pico. La terna está compuesta por la abogada Luz María Báez Estigarribia, abogado Urbano Sosa Pérez y abogado Jorge Adolfo Franco Garelic. A consideración del Pleno. Ministro Garay. Presidente, le agradezco. El desempeño del juez Franco Garelic está comprobado no solamente por quien les habla, sino que por el distinguido ministro Eugenio Jiménez, porque este hombre, así como la letra del poeta Emiliano Rivarola al llamado de la Corte Suprema de Justicia, en este caso, se ha presentado y ejerce actualmente el interinazgo en un juzgado de paz muy concurrido como es el de Ciudad Itauguá. Previamente realicé la consulta con el señor ministro superintendente, quien no solo me dio su aquiescencia, sino que ha reconocido la labor que desempeña, sumada a su foja de servicios, por las cuales fue designado en su momento años atrás. Ejerció también la profesión, aclaro que es un hombre ya mayor, y entonces corresponde a plenitud que
continúe en el desempeño de la magistratura, que para el caso tengo el muy encomiable y valioso acompañamiento de el señor ministro que mencioné, salvo mejor parecer del Pleno. Gracias, ministro. Queda a consideración la propuesta. Se acompaña, presidente. Muy bien, queda designado entonces el abogado Jorge Adolfo Franco Garelic como juez de paz de teniente primero Américo Pico por decisión del Pleno de la Corte Suprema de Justicia. A continuación tenemos cargos vacantes en la circunscripción judicial de Caazapá, un agente fiscal de la Unidad Especializada de Delitos Ecológicos, Fiscalía Zonal de San Juan de Nepomuceno. La terna está compuesta por la abogada Lisa Fotina Troche González, abogada Mirta Alice Arévalos Ledesma y abogado Juan Carlos de Cut Fernández, a consideración del Pleno. Ministro Permiso, Ramírez. presidente. Sí, muchas gracias. Sí, para proponer, en este caso, para el cargo de agente fiscal, a la abogada Mirta Alice Arévalos Ledesma. Ella, además de abogada, es notaria pública, también es egresada de la Escuela Judicial, especialista en investigación del hecho punible, investigación científica del hecho punible, especialista también en didáctica universitaria, diplomados en varias materias tales como Derecho Penal, Derecho Procesal Penal, Derecho de la Niñez y Adolescencia y también Sistema Penal Juvenil con énfasis en justicia restaurativa. Tiene varios cursos de capacitación como garantismo procesal, derecho constitucional, interpretación jurídica, actualización en derecho penal y procesal penal, actualización en derecho de la niñez, actualización en delitos económicos y otros. Ejerce la docencia universitaria en Caazapá. Inició su carrera al servicio público en el año 2010, desempeñándose como dactilógrafa, y actualmente se encuentra desempeñando el cargo de actuaria judicial en el Tribunal de Apelación de la ciudad de Caazapá. En su función como funcionaria judicial no tiene ningún sumario administrativo, y también hay que señalar que conforme los datos que tenemos de el presidente de la circunscripción y quienes trabajan con esta funcionaria, ella se desempeña adecuadamente en el cargo y goza entonces de la aceptación funcional de sus superiores jerárquicos. Por lo tanto, en base a estas consideraciones, me permito proponer la designación de Mirta Alice Arévalos para el cargo de agente fiscal en la ciudad, en este caso específicamente, según la nomenclatura, para San Juan de Nepomuceno. Muchas gracias. Gracias, ministro Ramírez Candia. Queda a consideración del Pleno la propuesta. Se acompaña. Muy bien, muchas gracias, ministros. Queda entonces designada la abogada Mirta Alice Arévalos Ledesma como agente fiscal de la Unidad Especializada en Delitos Económicos, Fiscalía Zonal de San Juan Nepomuceno, por decisión de la Corte Suprema de Justicia. A continuación tenemos cargos para la circunscripción judicial de Central, un juez de paz de Villa Elisa. Y la terna está compuesta por la abogada Doyi Mabel Rondán, abogada Marta Beatriz Benítez y abogado Hugo Antonio Agüero Ayala, a consideración del Pleno. Con su anuencia, presidente. Ministro Jiménez Rolón, adelante. Bueno, en este punto estamos nuevamente en una de esas situaciones en las que uno quisiera designar a los tres, pero no es posible hacerlo. Tengo, por ejemplo, excelentes referencias del abogado Hugo Antonio Agüero Ayala, y como tenemos que decantarnos por un solo nombre, quiero proponer la designación como juez de paz de Villa Elisa
de la abogada Marta Beatriz Benítez Alderete. Tiene 11 años de experiencia laboral. Se ha iniciado como abogada litigante. Posteriormente se ha incorporado al Ministerio Público como asistente fiscal, cargo que desempeñó durante 6 años. Y posteriormente lo ha hecho como jefe de departamento. Es, además, obviamente, de abogada, es notaria, ha realizado el curso de didáctica universitaria y creo que es muy importante que también ha concluido la escuela judicial en el año 2016. Tiene diversas especializaciones, como el de ciencias penales, diplomados en derechos humanos, en derecho procesal constitucional, derecho penal y procesal penal. Ha realizado otros diversos cursos, como el rol de la administración de justicia en el marco internacional de los derechos humanos, abuso y maltrato contra la mujer, un tema bastante sensible en la circunscripción central, Sistema Nacional de Combate al Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Es además docente en la Universidad Católica y no registra ningún proceso ni sanción alguna. Estos elementos de juicio me hacen proponer la designación como juez de paz de Villa Elisa a la abogada Marta Beatriz Benítez Alderete. Es mi propuesta, presidente. Gracias, ministro Jiménez Rolón. Queda a consideración del Pleno la propuesta realizada. Muy bien. Queda entonces designada la abogada Marta Beatriz Benítez Alderete como juez de paz de Villa Elisa por decisión del Pleno de la Corte Suprema de Justicia. A continuación tenemos el tratamiento de un juez de paz de Itagua y la terna está compuesta por el abogado Óscar Javier Paredes López, abogado Marcelo Daniel Centeno Fernández y abogado Diego Higinio Benítez Gamarra. Consideración del Pleno. Con el permiso, presidente. Sí, ministro Jiménez, adelante. Bueno, aquí estamos en una situación similar a la anterior, pero por las razones expuestas quiero directamente proponer la designación del abogado Marcelo Daniel Centeno Fernández como juez de paz de Itagua. Ya ha estado en 9 ternas anteriormente. El abogado Centeno Fernández tiene 16 años de experiencia profesional. Se ha iniciado en el Poder Judicial como dactilógrafo en el año 2005, desempeñando esa labor durante 4 años. Posteriormente ha sido jefe de sección, seguidamente técnico administrativo y lleva ejerciendo la profesión desde hace 9 años. Es además docente, tiene publicaciones realizadas como Los vicios de la voluntad, Forma de los actos procesales y las nulidades procesales, Introducción a la acción de amparo, etc. Tiene una especialización en justicia constitucional y derechos humanos. Es titular de un diplomado en Derecho Civil, Obligaciones y Contratos, Derecho Administrativo y otros cursos como el de Derecho Procesal Civil, Actualización en Derecho, Reforma Constitucional, Medidas Cautelares, Derecho Procesal Constitucional. También ha concluido la escuela judicial en el año 2015 y creo que son elementos de juicio que llevan a la conclusión de que es una persona preparada para el cargo, y creo que también podemos hacer referencia a que es hijo de un destacadísimo magistrado del Poder Judicial y sabemos todos que difícilmente el hijo de alguien destacado no sea igual. De manera que mi propuesta en el sentido indicado, presidente. Gracias, ministro. Queda a consideración del Pleno la propuesta. Muy bien, acompañamos
propuesta y queda así designado el abogado Marcelo Daniel Centeno Fernández como juez de paz de Itagua por decisión del Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Nos queda fijar fecha para tomar el juramento y propongo sea, como siempre solemos hacer, el próximo lunes, creo que es 22, a las 12 horas. Muy bien. Terminado este punto, pasamos al siguiente y tenemos nota presentada por el ministro Luis María Benítez Riera en su carácter de encargado de la Dirección de Cooperación y Asistencia Judicial Internacional, presentando los resultados obtenidos mediante la herramienta de autoevaluación sobre transparencia, rendición de cuentas e integridad judicial aprobada por la Asamblea General Cumbre Judicial Iberoamericana realizada en Asunción del 13 al 15 de abril de 2016. Tenemos la nota número 17.448 del 8 de noviembre del 2021 comunicando que fue implementada en la Ejecución Judicial de Paraguarí, Cazapá, Guairá y Cordillera del 26 al 29 de octubre del presente año, conforme a lo dispuesto en la resolución número 6.375/2016 y la nota número 17.678 del 11 de noviembre, comunicando que fue implementada en la ejecución judicial de Itapúa y Ñembucú, Misiones del 2 al 5 de noviembre del presente año, conforme a lo dispuesto en resolución 6.375/2016. Estas notas los tienen cada uno de los ministros, donde da cuenta del resultado de tales evaluaciones y propongo tomar nota de esa, salvo disposición en contrario. Muy bien. Tenemos la nota número 17.154 presentada en fecha 3 de noviembre del 2021 por la licenciada Nelly Burgos, directora de Gestión Organizacional en su carácter de presidente del Comité de Control Interno, remitiendo el Plan de Desarrollo e Implementación del Sistema de Control Interno del Modelo Estándar de Control Interno para las Instituciones Públicas del Paraguay para el periodo 2021-2025. Si han tenido oportunidad de revisarlos, querría proponer que se apruebe dicho plan de gestión. Queda aprobado entonces. Tenemos la nota número 271 del 2 de noviembre del 2021 presentada por el presidente del Consejo de Administración de la Circunscripción Judicial de Amambay, magistrado Luis Alberto Benítez Noguera, solicitando la suspensión de los plazos procesales del día miércoles 1 de diciembre del 2021 en conmemoración del 122 aniversario de la ciudad de Pedro Juan Caballero. A consideración del Pleno corresponde. Queda aprobado entonces. Tenemos la nota número 17.627 del 10 de noviembre del 2021 presentado por el escribano Augusto Jorge Miller Dona, presidente del Colegio de Escribanos del Paraguay, solicitando se declare de interés institucional el 15º Encuentro Nacional de Notariado Nobel a llevarse a cabo el día 27 de noviembre del año en curso en la ciudad de Altos Cordillera. Cuenta con el visto bueno del director ejecutivo del CIEG, abogado Invert Mereles Leite. Y queda a consideración dicho pedido. Queda aprobada la declaración de interés institucional. Tenemos la nota número 16.633 presentada en fecha 27 de octubre del 2021 por la magistrada abogada Marta Isabel Acosta, miembro del Tribunal de Apelación Penal Primera Sala de la Circunscripción Judicial de Alto Paraná, solicitando la supresión o rectificación de la sanción de apercibimiento dispuesta por el jurado en enjuiciamiento de magistrados por sentencia definitiva número 32 del 2020, obrante en su legajo conforme fuera dispuesto en resolución 8.386 del 2020 de la Corte Suprema de Justicia, hasta tanto se resuelva la inconstitucionalidad planteada contra la mencionada sentencia definitiva. A consideración del ministro Ramírez Candia. Presidente, yo creo que hay que pedir informe a la Sala Constitucional para determinar si esta sala, al interponerse la acción, procedió a suspender los efectos de la resolución. Caso contrario, no es factible. Gracias, ministro. Queda a consideración la propuesta tal como lo indica. Procedemos de esa forma, entonces. Haremos la consulta respectiva. Tenemos tratamiento del punto 10, Consejo de Superintendencia, providencia número 204 del 9 de noviembre del 2021, por el cual se eleva el proyecto de transferencia de créditos correspondiente a gastos de funcionamiento de fuente 10 y fuente 30 por un total de guaraníes 435.717.962 para su aprobación. Quiero aclarar que todas estas providencias de orden administrativo fueron
Los antecedentes fueron puestos a consideración de los diversos gabinetes de los señores ministros para consideración de cada uno de ellos. A continuación tenemos la resolución número 276 del 8 de noviembre del 2021, por la cual se adjudica el llamado a licitación por concurso de ofertas PAC número 14 del 2021, mantenimiento y recarga de extintores, contrato abierto plurianual. Segundo llamado para su ratificación. Consideración del Pleno. Queda ratificado. Resolución número 277 del 8 de noviembre del 2021, por la cual se adjudica llamado a adjudicación por concurso de ofertas PAC número 21 del 2021, mantenimiento preventivo y correctivo del sistema electromecánico e hidromecánico de la sede de la Dirección General de los Registros Públicos y la sede de la Dirección del Registro de Automotores, contrato abierto plurianual para su ratificación. Gracias, ministros. Resolución número 278 del 8 de noviembre del 2021, por la cual se declara desierto el llamado a licitación pública nacional PAC número 50/2021, adquisición de equipos de monitoreo integral de la red ad referéndum para su ratificación. Queda ratificado. Resolución número 279 del 8 de noviembre del 2021, por la cual se declara desierto el llamado a licitación por concurso de ofertas PAC número 48/2021, provisión y colocación de alfombras, pisos y vinílicos, cortinas, etcétera, para el Palacio de Justicia de Asunción y locales propios, contrato abierto plurianual ad referéndum para su ratificación. Se ratifica, presidente. Queda ratificado. Resolución número 283 del 8 de noviembre del 2021, por la cual se adjudica el llamado a licitación pública nacional PAC 22/2021, servicios de conectividad a Internet para la Corte Suprema de Justicia y dependencias, contrato abierto plurianual para su ratificación. A consideración. Queda ratificado. Gracias, ministro. Queda ratificado. Resolución número 284 del 8 de noviembre del 2021, por la cual se adjudica el llamado a licitación pública nacional PAC número 51 del 2021, servicio de impresión, fotocopiado y escaneado para la sede de la Dirección de Registros de Automotores, Asunción, contrato abierto plurianual ad referéndum para su ratificación. Queda ratificado. Resolución número 285 del 8 de noviembre del 2021, por la cual se adjudica el llamado a locación de inmueble determinado PAC número 59/2021, alquiler de sede para el Juzgado de Paz del segundo turno de Benjamín Acebal, plurianual ad referéndum para su ratificación. A consideración. Queda ratificado. Finalmente tenemos la resolución número 306 del 11 de noviembre del 2021, por la cual se declara desierto el llamado a licitación pública nacional PAC 62/2021, adquisición de combustible, contrato abierto plurianual ad referéndum para su ratificación. Queda ratificada la providencia. Muchas gracias, señores ministros. Muchas gracias por su presencia hoy. Con esto damos por terminada la sesión ordinaria del día de la fecha, miércoles 17. Agradeciendo a los señores ministros, a la señora ministra, a los ciudadanos que siguieron esta transmisión y tengan todos muy buen resto de jornada para todos. Muchas gracias.